Ahí estamos grabando. Bien. Bueno, seguimos. Voy a mostrar. Ahí está. ¿Se ve de fondo el PowerPoint? Sí, Sí. Bien, sí. continuamos con la segunda parte de soluciones que tiene que ver con todo lo que lleva a la presión de vapor de una solución, ¿sí? O sea, el concepto principal cuando uno habla de propiedades coligativas tiene que ver o está relacionada directamente con la presión de vapor, ¿sí? Ustedes recuerden que cualquier solución acuosa, fundamentalmente las que van a tener ustedes en la vida cotidiana, eh, al tener como componente el agua como un disolvente, que es el que de alguna manera lleva a cabo casi todas las soluciones que vamos a ver, ¿sí? Cualquier cosa que uno prepare generalmente lleva agua, ¿m? Como disolvente. Entonces, el agua generalmente se encuentra a una mayor concentración que el soluto, que es lo que está tratando o intentando disolver. Por ejemplo, una sal. Con lo cual, esto hace de que dentro de este concepto, el agua va a escapar a el ambiente, es decir, va a transformarse en vapor de agua y eso va a generar una presión de vapor sobre la solución, ¿sí? Cuando hablemos de propiedades coligativas, que son las propiedades que se desprenden de las soluciones, vamos a hablar siempre de el concepto de que el soluto es no volátil y además es no iónico, es decir, no vamos a emplear el concepto generalmente de sales disueltas o de solutos que tengan una presión de vapor que sea mayor que la del agua, porque si no, el vapor que se encuentra en la superficie de la solución va a estar enriquecido tanto en el soluto como en el solvente. Para no entrar en estos conceptos que no son de la competencia de ustedes, los vamos a obviar. O sea, solamente vamos a tratar de solutos que sean, repito, no iónicos y que no sean volátiles, ¿sí? Por ejemplo, una solución de alcohol en agua, el alcohol tiene una presión de vapor de alguna manera que va a ser mayor que la del agua, con lo cual va a estar enriquecido los dos, ¿sí? En ese vapor. No sé por qué se me va a veces el... A ver. eh, Ahí está. Bien. Entonces, propiedades de las disoluciones químicas o soluciones, ¿sí? Van a depender, por un lado, de la naturaleza del soluto o de la concentración del soluto en la solución. Entonces, cuando dependen de la naturaleza del soluto, vamos a hablar de la densidad, la viscosidad, la conductividad eléctrica, etcétera, ¿sí? Algunas ya las vimos. Y cuando dependen de la concentración, son las propiedades coligativas. Es decir, que si a una solución yo la conformo con un soluto y le voy agregando más cantidad de soluto, van a modificarse estos apartados que están por debajo. Ya sea la disminución o abatimiento, son sinónimos de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Estas cuatro son las propiedades coligativas que vamos a ver nosotros, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con estos solutos que yo les estoy hablando y que vamos a restringirlos únicamente a los que son, de alguna manera, no volátiles y que además no son iónicos, es decir, sales. ¿Está claro hasta acá? Entonces, Sí. fíjense lo que les puse acá. Hay propiedades de las soluciones que solo dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una solución en la cual disuelvo glucosa. Recuerden que la glucosa era carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Es un monosacárido, que ustedes ya lo tienen que haber visto seguramente en alguna de las asignaturas que tienen que ver con la biología, ¿sí? Que conforma prácticamente una materia de reserva, tanto en animales como en vegetales. En animales, en relación al glucógeno, tanto hepático como muscular,
y en vegetales lo almacenan en forma de almidón, ¿sí? Y además forma estructuras como la celulosa, como la sacarosa como disacárido, la lactosa también como un disacárido, etcétera. Si está en muchas partes, es ubicuo. Con lo cual, si yo, por ejemplo, tengo una solución 1 molar de glucosa o tengo una solución 1 molar de urea, ¿sí? Que es un compuesto metabólico de excreción de los mamíferos, ¿sí? Los parámetros que vamos a ver van a ser siempre los mismos. Es decir, la presión de vapor va a ser la misma, el descenso crioscópico o el ascenso ebullioscópico van a ser los mismos y la presión osmótica va a ser la misma. Entonces, no depende de la naturaleza del soluto, solamente depende de la concentración. Y a igual concentración, estos puntos que vimos van a ser exactamente iguales. ¿Queda claro? Eso es lo que quiere decir ese apartado al principio, ¿sí? Por eso se llaman propiedades coligativas. Dependen solamente de la concentración, no de la naturaleza. Y ojo, acá estamos restringiendo, obviamente, lo que yo les dije en el apartado anterior, ¿sí? Y por eso no guardan relación con el tamaño o con la estructura. Fíjense que la urea, si ustedes recuerdan, tiene 2 átomos de nitrógeno, 4 de hidrógeno, carbono y oxígeno. En cambio, la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Molecularmente son totalmente distintos, ¿sí? Y además tienen distintas funciones biológicas, es decir, no los podemos comparar en ese aspecto. Pero en las propiedades coligativas son exactamente, se comportan de la misma manera. No cambia esto, ¿sí? Y fíjense que solo son función del número de moléculas que tenga la solución. Y no depende de alguna manera, ¿sí?, de la naturaleza de las mismas. Y fíjense que esto va a conformar que en la solución va a haber una presión de vapor que va a ser exactamente igual, siempre que tengamos la misma concentración. Si la concentración cambia, obviamente los parámetros que vimos van a cambiar, ¿sí? Algo para repasar. Fracción molar, ya la vimos, pero recuerden que con la fracción molar era el número de moles del compuesto al cual quiero calcular la fracción molar dividido el número de moles totales. Supongamos que tengamos una solución conformada por un número X de moles de soluto y un número X de moles de solvente. Va a ser el número de moles de soluto dividido el número de moles de soluto más el número de moles de solvente. Y como arriba en el numerador tengo mol y abajo en el numerador tengo mol, se cancelan y recuerden que es una relación adimensional, no tiene unidades, ¿sí? Y siempre va de 0 a 1. Es decir, cuanto menos soluto haya, va a ser más cercano a 0. Cuanto más soluto haya, va a ser más cercano a 1, ¿sí? E inversamente para el solvente. La molalidad la vimos en el último capítulo que di de soluciones y dije, la vamos a volver a ver cuando entremos en coligativas. Es el número de moles de soluto dividido la masa en kilogramos de disolvente. Fíjense que acá es la única forma de expresión de una solución que no tiene en cuenta al soluto, solamente al solvente. Siempre que hablamos de solución, ¿sí? Tanto en molaridad como en normalidad, como en las soluciones que son generalmente porcentuales, siempre abajo tenemos la solución. Esta es la única forma de expresar la concentración de una solución que no tiene en cuenta al soluto en el denominador, ¿sí? Pregunta de este final pasado, ¿sí? Unidades, fíjense, mol sobre kilogramo, o por kilogramo a la menos 1, que es lo mismo, ¿sí? Y la ventaja es que no varía con la temperatura, las demás sí. Molaridad, que ya la habíamos visto, es el número de moles de soluto por cada litro de solución, ¿sí? Unidades mol sobre litro, o mol por litro a la menos 1, es lo mismo. Desventaja varía con la temperatura. Una ventaja es la facilidad para medirla, porque uno mide el volumen final y ya está. Y el volumen final de la solución es el que va en el denominador, ¿sí? La expresión en normalidad es el número de equivalente o equivalente gramo por litro de solución o por litro a la menos 1 de solución, que es lo mismo.
Desventaja depende de justamente cuál es el reactivo para expresarlo, y siempre hay que tener en cuenta cómo se ioniza, y generalmente ahora, salvo para los aspectos clínicos, ¿sí? Generalmente cuando se informan en el laboratorio, por ejemplo, las concentraciones de iones como potasio, sodio en laboratorio o bicarbonato se expresan generalmente en miliequivalentes por litro, aunque la unidad de referencia también puede ser el milimol por litro, que es lo mismo, ¿sí? Por eso, como equivalentes, tenemos que tener en cuenta la valencia del elemento, ¿sí? Es decir, la cantidad de hidrógenos transferidos, hidroxilos o electrones transferidos en una reacción química. Y los porcentajes en peso, generalmente que expresan la pureza de la solución, o en partes por millón, que ustedes generalmente no la van a utilizar, ¿sí? Pero recuerden que esta unidad se utiliza mucho cuando un soluto está muy poco, ¿sí? En la solución. Por ejemplo, cuando uno habla de gases en la atmósfera, puede hablar de partes por millón, ¿sí? Gases raros, me refiero, por ejemplo, helio, argón, etcétera. Uno generalmente los expresa en partes por millón. Bueno, acá tienen esto para que repasen, esto se los dejo, ¿sí? Son las unidades y las formas de expresarlas, es lo que dije recién. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería una solución ideal. Una solución ideal es cuando el soluto no forma parte de la presión de vapor de la solución, ¿sí? Entonces, cuando uno le agrega un soluto a un solvente, agua, por ejemplo, lo que va a hacer es disminuir la presión de vapor de la solución. La pregunta es ¿por qué? Imagínense que tengo agua en un recipiente. Si tengo agua, ¿moléculas de qué tengo dentro de ese líquido? Solamente agua pura, desionizada. ¿Qué moléculas tengo? Hidrógeno y oxígeno. Pero moléculas, esos son átomos, moléculas. ¿Moléculas de? H2O. ¿Y qué es H2O, chicos? Agua. Agua. Solamente tengo moléculas de agua, ¿sí? Y ya habíamos demostrado que la concentración de agua en una solución acuosa, es decir, que tiene agua, es constante. Es de 55,5 periódico, ¿sí? Moles por litro, ¿sí? Porque si yo lo calculo a través de la densidad, divido 1000 gramos, o sea, 1 kilogramo, dividido 1 litro, ¿sí? Y lo proporciono por la masa molar del agua, eso me da 55,5 moles por litro. Y es constante, no varía, ¿sí? Ahora, si yo le agrego un soluto, ahora, dentro de ahora lo que es una solución, yo voy a tener que las moléculas de agua están ocupadas en disolver al soluto, ¿sí? Y aunque el soluto no es iónico, pero tiene algunos enlaces débiles, ¿sí? Que puede tener con la molécula de agua, por ejemplo, la urea, la glucosa, la sacarosa, etcétera, ¿sí? Vamos a ver que las moléculas de agua ahora están ocupadas en disolver al soluto. Y algo que hay que tener en cuenta, ¿qué es la presión de vapor? ¿A qué denominamos presión de vapor? A ver. Porque yo digo, los líquidos tienen presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? ¿Qué les parece que es la presión de vapor? Vamos, hable, total, no estoy evaluando nada, estoy tratando de ver qué saben ustedes de la ¿Será el cotidianidad. espacio que ocupa el agua evaporada, por ejemplo? Es decir, el agua tiende a evaporarse, ¿sí? ¿La función de evaporación ocurre a cualquier temperatura o necesita una temperatura determinada? Necesita una temperatura determinada. ¿Les parece? Si yo tengo, a ver, por ejemplo, un día como hoy, que es un día, a ver, vamos a ver en la temperatura actual, estamos en 4 grados centígrados, ¿sí? Yo lavo un piso, ¿sí? Lavo el piso de la cocina. ¿Se seca o va a estar todo el día mojado? ¿Qué les parece? De que se va a secar, pero también dentro de unas horas. ¿Se va a secar? ¿Y el agua dónde fue a parar? Si el piso se secó. Aire evaporado. ¿Se evaporó? ¿Sí?
Ahora, como dijeron recién, si en vez de tener 4 grados, yo estuviera, por ejemplo, en, no sé, qué sé yo, Catamarca, ¿sí? Donde actualmente, a ver, ya les digo, vamos a ver el pronóstico del tiempo. Si lo puedo. Pues yo estuve en Catamarca hace poco, sé que lo tengo acá configurado. Vamos a Salta, que debe estar más lindo en Salta. En Salta hay una temperatura de 20 grados actualmente, ¿sí? ¿Se va a secar más rápido o menos rápido? Más rápido. Más rápido, Rápido. ¿sí? O sea, ¿depende de la temperatura? No. En la escala de 0 a 100, el agua se va a evaporar, sí o sí. Cuando lleguemos a los 100 grados centígrados, ya no se va a evaporar, va a hervir. Llego al punto de ebullición de agua a nivel del mar. Porque si estoy en Salta, el Hornocal a 4.000 y pico de metros de altura, 4.400, ¿sí? Se va a evaporar más rápido porque hay menos presión atmosférica. ¿Se van entendiendo estos conceptos? Entonces, la presión de vapor de agua, ¿sí? Va a ser la misma en la misma longitud, en la misma latitud y a la misma temperatura. Ahora, si cambio estos parámetros, la presión de vapor va a cambiar. Y que llegue al punto de ebullición depende de que pueda vencer la presión atmosférica, ¿sí? Lo mismo pasa con la evaporación. Las moléculas que pueden vencer los enlaces que se encuentran en el seno del líquido, o sea, las que llegan a la superficie, son las que se van a evaporar. Las que están debajo van a tener que llegar a la superficie para poder evaporarse. Esa es la diferencia entre la evaporación y la ebullición. Vayan tomando en cuenta esto. Cuando yo tengo el proceso de evaporación, se da solamente en las moléculas que están en la superficie del líquido. Por otro lado, en la ebullición, como la masa líquida ya tomó una temperatura en la cual la energía cinética puede hacer que las moléculas puedan romper los enlaces puente de hidrógeno y puedan escapar a la fase vapor. Por eso cuando ustedes ven hervir el agua, se forman burbujas en el seno del líquido. Esas burbujas son gas, es vapor de agua, que ahora puede alcanzar la superficie y escapar a la atmósfera. ¿Se queda clara la diferencia? Pero la evaporación ocurre a cualquier temperatura, desde los 0 grados hasta los 100. Cuando llego a 100, a nivel del mar, entramos en temperatura de ebullición o punto de ebullición, que es la temperatura a la cual cualquier molécula tiene la posibilidad de poder escapar a la fase vapor. ¿Quedó claro hasta acá? Con lo cual, Pero, sí, ¿el concepto de presión de vapor cuál sería? la presión de vapor es el vapor de agua, es decir, las moléculas que escaparon a la fase vapor y están sobre el líquido. Imagínense esto. Si yo pongo una planta, ¿sí? Tengo una planta en un comedor, por ejemplo, y le coloco una campana arriba, ¿qué voy a empezar a ver? Al ratito. Como burbujas de transpiración de aire. Es decir, voy a ver primero que dentro de la campana se forma vapor, porque el agua se empieza a evaporar y comienza a estar en la superficie, por encima del nivel en donde tengo la tierra. Entonces, en toda esa capa voy a ver vapor de agua, que cuando toca las paredes del recipiente se va a condensar y va a volver a caer otra vez, ¿sí? Y ahí se va a formar un equilibrio entre las moléculas que escapan a la fase de vapor y las que pueden volver, ¿está? Pero el vapor la presión de vapor es la cantidad de gas, en este caso vapor de agua, que encuentro sobre la superficie del líquido y que depende íntimamente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. ¿Está claro esto? Por eso depende de la temperatura. Después vamos a hacer una tablita de esto. Ahora, si yo le agrego un soluto, ahora las moléculas de agua están ocupadas en disolver al soluto. Entonces, en la superficie hay menos moléculas. Porque si antes había todas moléculas de agua, habrá haber moléculas de agua y moléculas de soluto. Y esto va a hacer que la presión de vapor disminuya. A ver, ¿cómo se transportaban las carnes
antes de que hubiera refrigeradoras? Con sal. ¿No Con sé? sal. ¿Qué efecto cumplía la sal? Absorbe el agua. No sé. Disminuir la presión de vapor. Con lo cual ahora los microorganismos, esto lo van a ver el que viene conmigo en microbiología, ya tenían una menor disponibilidad de agua para sus reacciones enzimáticas y para poder sobrevivir en el alimento y poder contaminarlo. Por eso se secaban las carnes, ¿sí? De alguna manera, con sal para poder transportarlas. ¿Queda claro esto? Por eso se disminuye la presión de vapor. En el que viene lo van a ver como actividad de agua, pero es lo mismo. Recuerden esto. Entonces, un científico que se llamó Raoult, ¿sí? Lo que encontró fue que cuando le agregábamos un soluto a un solvente, la presión de vapor disminuía. Y enunció esto como una ley, diciendo que de alguna manera la presión de vapor de la solución dependía de la fracción molar del solvente, ¿sí? Que de alguna manera esa fracción molar, por lo que vimos anteriormente, a medida que le voy agregando soluto, la fracción molar del disolvente disminuye, porque aumenta la del soluto. Con lo cual, si la presión de vapor del agua a una determinada temperatura era, por ejemplo, de 25 milímetros de mercurio, a medida que le voy agregando soluto, la presión de vapor disminuye. Esa es la ley de Raoult, que la tienen enunciada más adelante. ¿Ven? Presión de vapor, acá está, es la presión ejercida por el vapor sobre el estado líquido cuando está en equilibrio dinámico, es decir, cuando las moléculas tienen la posibilidad de escapar o volver también, ¿sí? La presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura y los líquidos diferentes a la misma temperatura tienen diferentes presiones de vapor. Esto es lo mismo que acabo de decir recién. Acá tienen el modelo, ¿ven? Si yo tengo moléculas de disolvente solo, a medida que le agrego el soluto, las moléculas de disolvente ahora tienen una menor posibilidad de poder escapar a la fase vapor. Por eso, de alguna manera, la presión de vapor disminuye. Acá la tienen. La presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del disolvente, ojo con esto, por la presión de vapor del disolvente, y este cerito acá quiere decir en estado puro, es decir, cuando no le agregué nada. Fíjense que la presión de vapor de la solución, si la fracción del disolvente es 1, es decir, no tiene soluto, es igual a la presión de vapor del disolvente en estado puro. Son iguales, porque esto es 1. 1 por cualquier cosa es lo que involucra la presión de vapor. Es un elemento neutro en la multiplicación el 1. Y acá está, solamente utilizaremos para los ejercicios solutos no volátiles y los que no sean electrolitos, ¿de acuerdo? O sea, no sean sales. Y esta es la presión de vapor del líquido en estado puro. Y depende de la temperatura, obviamente. Bien. Otra propiedad, aumento ebulloscópico. ¿Qué quiere decir? Cuando el líquido entra en el proceso de ebullición, que ustedes lo deben conocer como que hierve, es lo mismo, ¿sí? Es cuando alcanza una temperatura a la cual las moléculas del líquido pueden vencer la presión atmosférica. Y fíjense que acá está lo que les vengo diciendo varias veces, ¿sí? Cuando el agua hierve a nivel del mar, ¿sí? Es decir, a una presión de una atmósfera, como estamos acá en Mar del Plata, tenemos que hierve a 100 grados centígrados. O llega a su punto de ebullición, que es este, punto o temperatura de ebullición, que es 100 grados centígrados, ¿sí? Ahora, si me voy a una montaña en Colorado, como está a 4.400 metros de altura, hierve a 85 grados centígrados, porque la presión atmosférica es menor. Y cuando estoy en el Everest, hierve a 71 grados centígrados, a 8.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, cuanto me voy más arriba, es menor el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque es menor la presión atmosférica, no por otra cosa. Entonces,
La temperatura de ebullición de un líquido es aquella a la cual su presión de vapor igual a la atmosférica, con lo cual la puede vencer, ¿sí? Puede escapar a la atmósfera tranquilamente. Cualquier disminución de la presión de vapor va a traer como consecuencia que también, de alguna manera, si el punto de ebullición va a ser modificado. ¿Por qué? Porque el soluto ahora también, como en el caso anterior, ocupa un lugar. Y al ocupar un lugar, y va a haber menos moléculas, ¿sí? Va a cambiar y va a producir un aumento en la temperatura de ebullición, ¿sí? Este aumento en la temperatura de ebullición depende de la fracción molar del soluto, en este caso no del solvente. Y acá lo tienen, miren. Consecuencia de la disminución de la presión de vapor. La temperatura de ebullición de la solución es mayor que la del solvente puro. Para esto, en los problemas van a tener un valor de una constante de ebullición que está tabulada. Esto se lo vamos a dar en los problemas, ¿sí? Y vamos a hablar de la variación de temperatura de ebullición. Esa variación es lo que ven acá. En rojo es el punto de ebullición del solvente puro y en cambio acá está la temperatura de ebullición cuando tengo una solución. Y fíjense que acá se desplaza hacia la derecha, es decir, que a la misma presión atmosférica, porque la presión es la que tenemos en la atmósfera, una atmósfera, ¿sí? Va a haber un aumento de la temperatura de ebullición. Por eso se ve un delta. Delta quiere decir final menos inicial, que se calcula directamente como la constante de ebullición por la concentración molal, no molar, ¿sí? Por eso le dije que lo vamos a volver a ver acá. Y la temperatura de ebullición de la solución es igual a la temperatura de ebullición normal más, por eso se corre hacia la derecha, la variación de la temperatura de ebullición, ¿sí? La constante ebulloscópica, que es esta KEB, ¿sí? Es una propiedad del disolvente, es decir, está tabulada, no depende del soluto y las unidades son gramos centígrados, ¿sí? Por kilogramo por mol a la menos 1, ¿sí? Por eso ustedes recuerden que es molalidad y no molaridad, ¿de acuerdo? Y generalmente se utiliza para determinar pesos moleculares con el comportamiento ebulloscópico. Acá tienen distintas sustancias: benceno, alcanfor, cloroformo, éter dietílico, éter etílico, agua, y fíjense que acá tienen las constantes. El punto de ebullición de un líquido ocurre cuando la presión de vapor igual a la presión atmosférica, lo que se acabo de decir yo. El aumento del punto de ebullición de la solución respecto al solvente es proporcional a la concentración molal. Es decir, no depende de la naturaleza, porque si la molalidad es la misma, una solución de glucosa, sacarosa, urea, etilenglicol va a dar el mismo comportamiento, ¿sí? Descenso crioscópico, ¿qué es? Cuando un líquido se enfría, las moléculas ahora van a tener que comenzar a detener su velocidad. Es decir, la velocidad molecular disminuye. ¿Disminuye hasta cuándo? Hasta que en un momento las moléculas se encuentran tan juntas que comienzan a formar cristales, ¿sí? En el agua, por ejemplo, esto ocurre ya por debajo de los 4 grados centígrados. En este caso, las moléculas ahora comienzan a formar cristales que luego, cuando llegamos a la temperatura de 0 grados centígrados, ¿sí? Se da el punto de congelación. Por eso se habla de crioscópico. Crioscopía es la particularidad de las sustancias de formar cristales, ¿sí? Estos cristales ahora forman un sólido que tiene forma propia. Ahora, a nivel del mar, el agua solidifica ¿a qué temperatura? Es decir, ¿a qué temperatura se forma el hielo? Toda la masa de hielo. A ver, voy a apagar el caloventor. Ahí está. ¿A qué temperatura solidifica el agua? Lo acabo de decir recién, chicos. A 0 grados. A 0 grados centígrados. Bien.
Si yo le agrego un soluto, ¿qué les parece? ¿Va a solidificar a mayor o a menor temperatura? Porque antes las moléculas estaban solas y tenían la capacidad de juntarse y poder solidificar. Pero ahora les metí un intermediario en el medio. ¿Va a solidificar a menor o mayor temperatura? ¿Qué les parece? Menor. A menor, ¿sí? Es el secreto de muchas sustancias, como el limonchelo, por ejemplo, que uno lo pone en la heladera y tiene tanto alcohol, ¿sí? Y sustancias, como azúcar, que no le permiten la congelación a 0 °C, ¿sí? Hay muchas sustancias características que uno las pone en el freezer y no congelan, o tardan mucho en congelar, ¿está claro? Pero eso depende de la concentración de soluto en la solución, ¿sí? No de la naturaleza, vuelvo a repetir, solamente de la concentración. Entonces, ¿qué es el punto de congelación? Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido coincide con la presión de vapor del sólido. Por eso se solidifica. Es decir, un sólido tiene presión de vapor, muy baja, pero la tiene. Cuando el agua de una solución alcanza el punto de congelación, las moléculas, como dije hoy, se enlazan. Van a romper las interacciones con el soluto disuelto. Y esto generalmente hace de que la presión de vapor sí disminuya y el punto de congelación también. Acá lo tienen, ¿sí? Distinto a lo que vimos hoy, ahora el desplazamiento se da hacia la izquierda, es decir, por debajo de los 0 °C, ojo, en el caso del agua. Porque ahí van a tener en los ejercicios algunos solventes, por ejemplo el benceno, que de alguna manera solidifican a una temperatura por encima de los 0 °C, ¿sí? Por ejemplo, a 4 °C ya solidifican. Entonces, ahí van a tener que tener cuidado. Entonces, siempre, la fórmula es exactamente la misma. La variación de la temperatura de fusión es igual a una constante de fusión, distinta a la de ebullición, es distinta, por la concentración molar. Ahora, fíjense, si tenemos la misma solución, yo, por ejemplo, tengo una solución 2 molal de glucosa. ¿Se modifica el punto de ebullición o sea, el ebulloscópico y el crioscópico o solamente uno solo? ¿Qué les parece? Los dos cambian. Los dos. Se modifican los dos. Tanto el que va a pasar la temperatura, ¿sí?, de la masa a la fase gaseosa, como la que va a solidificar. Entonces se modifican los dos, ¿sí? Ahora vamos a ver para qué sirve esto. Entonces, la constante crioscópica también es propiedad disolvente, no depende, es lo mismo esto, ¿sí? Y las unidades son las mismas. Profe, Pero no fíjense, entiendo. sí, fíjense una cosita acá, Ah, ahora te contesto. La temperatura de fusión de la solución, como está desplazada hacia la izquierda, no a la derecha, es la temperatura de fusión normal menos la variación de temperatura de fusión, ¿sí? Por eso, si yo tomo como ejemplo al agua, van a ser 0 °C menos 3, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura de fusión? Menos 3 grados centígrados, ¿sí? Ahora, si el solvente ahora es benceno, por ejemplo, y funde a los 4 °C y el delta es 2, la temperatura de fusión van a ser 2 °C, no es negativa, ¿sí? Sí, te contesto ahora, decime. no, mi pregunta era esa, ¿por qué uno restaba y el otro sumaba? Por esto, porque uno se desplace hacia la izquierda y el otro a la derecha. Mirá la filmina anterior. Dijimos que este aumenta el punto de ebullición. Se desplaza hacia la derecha en la gráfica. Este disminuye el punto de fusión, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, a uno le sumas y al otro le restás. ¿Qué les parece que pasaría en consecuencia? Vamos a ver. Supongamos que yo hablo de sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? El estado sólido para el agua es por debajo de 0. El estado líquido es entre 0 y 100. Y el estado gaseoso es por encima de 100. ¿Cuál es la escala líquida del agua? La escala de temperaturas en la que el agua permanece en estado líquido. ¿Cuántos grados son? De 0 a 100. ¿Pero cuántos grados son? Grados. 100. 100. ¿Sí? Ahora, si yo le agrego una sustancia, vamos a suponer que
solidifica a -3 y hierve a 101.5. ¿Cuál va a ser la escala líquida del agua ahora? Con estas diferencias. Repito, 101. solidifica a -3 y va a hervir o solidificar a 101.5. Y ¿Cuántos entre esos, grados? ¿100? 114 más o menos. No, 104. 3 y Ah, 1,5. sí, está bien. 104.5. ¿Está claro? ¿Lo ven acá ahora todos juntos? Esto es un diagrama de fases que nosotros no se los enseñamos a ustedes, pero es la forma de ver cómo coexisten el sólido, el líquido y el vapor. ¿Sí? Entonces, por debajo de esta línea es sólido, entre estas dos líneas es líquido y por debajo de estas dos líneas es vapor. ¿Sí? Gas, líquido, sólido. ¿Sí? Este es el punto triple donde coexisten los tres. Sólido, líquido y vapor. ¿Sí? Por encima de esto es vapor, por encima de esto es líquido y por detrás de esto es sólido. ¿Sí? Y acá está la presión atmosférica. Es una curva que muestra la presión y la temperatura. Y es un diagrama de fases. Entonces, este diagrama, fíjense cómo, si yo le agrego un soluto, tanto disminuye el punto de congelación como aumenta el punto de ebullición. Por eso la escala líquida del agua es mayor. ¿Sí? Acá tienen, para que lo vayan a ver más o menos, fíjense el agua. Esto obviamente es a nivel del mar. Todas las constantes están calculadas así, si no después hay que hacer modificaciones. ¿Sí? El punto de ebullición es 100 grados centígrados. La constante de ebullición es 0.512 grados centígrados sobre concentración molal. El punto de fusión es 0 grados centígrados y la constante de fusión es 1.86. Esto lo van a tener después en los problemas, ¿eh? No tienen que saberlo de memoria. Ahora, miren una cosa. El benceno, que es un alcohol aromático orgánico, tiene un punto de ebullición de 80,1 grados centígrados, menos que el del agua. Por eso si mezclo benceno y agua, ¿sí? Que son muy poco miscibles entre sí, tiene que ser muy poco el benceno que ponga, la solución se va a enriquecer en los dos, no en uno solo. Por eso no lo tenemos en cuenta a los fines de lo que hablamos al principio, ¿sí? Pero sí lo podemos tener en cuenta como un solvente, pero no como un soluto. El punto de fusión es de 5.48, fíjense que es mayor que el del agua. Las constantes son distintas. Todo esto va a estar en los problemas, chicos. No se hagan, pero tienen que saberlo de memoria. ¿Está claro? Pero fíjense que varía. ¿Sí? Viene el alcanfor. ¿Saben para qué se utiliza el alcanfor? ¿Alguien es deportista? ¿Se lastimó alguna vez? Una torcedura, un esguince, No. una contractura, cualquier cosa. Se colocaba un ratizalil, alguna cosa de esa, átomo, ¿sí? Donde tienen la inflamación, bueno, tiene una gran cantidad de camfor porque lo que permite es que, primero, dar calor a la zona, porque es un solvente que generalmente deja calor en la zona, y después para que el soluto, que en este caso es el medicamento que le ponen, ¿sí? Pueda de alguna manera penetrar más, porque esto se evapora fácilmente, ese olor tan fuerte que tiene, o sea, camfor generalmente. Fíjese el punto de ebullición. 207,42 y el punto de fusión 178,4. Obviamente que esto está diluido en toda la solución que es la crema, ¿no? Bien, acá tienen varios para mirarlos después, no para que se lo sepan. Acá tienen, después les dejo para que entren acá, por favor, para ver cómo se puede estimar el punto de ebullición. Y acá tienen el ejemplo clásico. Uno en el verano y en el invierno, en los automóviles, tiene en algo que circula por el radiador, que es una solución tanto refrigerante como anticongelante, ¿sí? Eso que le agregan al agua generalmente es el etilenglicol, es un compuesto orgánico, que lo que hace es que al ser anticongelante, la temperatura del agua no congele, ¿sí? Hasta que no llegue a los -14 grados centígrados. Si la cama de plata no vamos a tener problema, ¿está? Pero también actúa como un refrigerante.
Es decir, en el verano, cuando hace 36, 37, 38, 40 grados de temperatura, el agua no hierve, porque también aumenta el punto de ebullición. ¿Quedó claro? Por eso yo no cambio la solución refrigerante o anticongelante cuando llega el verano, cuando cambio el invierno, es la misma. La cambio cuando ya no sirve, pero no porque sea una cuestión estacional. ¿Quedó claro? Acá tiene el ejemplo claro de que tanto aumenta como disminuye para los dos lados. Bien, y el último, presión osmótica. Y esto tienen que saberlo porque después lo van a volver a ver en fisiología. ¿Qué es la presión osmótica? Si yo tengo dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, la concentración de solutos y de iones que está de un lado y del otro de esa membrana puede ser distinta. Entonces, si tenemos en el caso de que, vamos a suponer que tengo un compartimiento A y un compartimiento B. En el A tengo muy poco soluto y en el B tengo mucho soluto. Quiere decir que en el A tengo muy poco soluto, pero tengo mucha agua. Y en el B tengo mucho más soluto, pero mucha menos cantidad de agua. Por eso son distintas las concentraciones. Pregunta: si la membrana solamente deja pasar el agua, solamente el agua, ¿se va a mover de A a B o de B a A? ¿Qué les parece? De B a A. El agua, ¿dónde está más B a concentrada el agua? ¿En A la o en B? En A. Vamos a suponer que en A yo tengo una solución 0,05 molar y en B tengo una solución 12 molar. El agua está más concentrada en A que en B, con lo cual todas las soluciones, ¿sí?, en la naturaleza, cuando se mueven de alguna manera libremente, se mueven a favor del gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración? De donde está más concentrada a donde está más diluida. Con lo cual, difunden o se mueven de A a B. Ahora, para que se muevan de A a B, los solutos que están en B van a ejercer una presión sobre las moléculas de agua para que no puedan pasar a B. A eso se lo denomina presión osmótica, a la presión que ejercen los solutos impidiendo que pasen las moléculas de agua, que son las únicas que pueden pasar. A ver, pongan un caso distinto. Yo tengo una cantidad de gente, mucha gente, que está en un lugar, ¿sí?, esperando un evento, y vienen 2 o 3 de afuera que quieren pasar. ¿Qué van a tener que hacer? Empujar para poder pasar, pero tienen toda esa barrera de gente en contra para llegar, por ejemplo, al podio para hacer pogo. Les va a costar entrar. Esto es lo mismo. Entonces, las moléculas de agua sí van a tener que vencer esa presión para poder pasar. Entonces, acá está lo que les dije recién. Osmos es la difusión de líquido a través de una membrana semipermeable. ¿Dónde tenemos, chicos, en biología una membrana semipermeable? las células. La En membrana las plasmática. membranas. Es una membrana semipermeable. ¿Qué es lo que deja pasar libremente? El agua, que pasa por acuaporinas, los solutos, como por ejemplo la urea, los gases, como el dióxido de carbono y el oxígeno, etcétera, que son no polares. El resto no puede pasar. Pasa a través de canales, ¿sí?, siempre que sea a favor. Y si se encuentra, bombas. ¿Está claro esto? Entonces, esta membrana solamente deja pasar el agua, pero no la sal. El agua tiende a atravesar la membrana pasando de la solución más diluida a la que está más concentrada, B. O sea, en el sentido de igualar las concentraciones. Esta tendencia se debe a la existencia de diferencias en la presión de vapor de las dos disoluciones. Y el equilibrio se alcanza cuando los dos lados de la solución, de las dos soluciones, se igualan, tienen la misma concentración. Acá lo tienen, ¿ven? Una membrana semipermeable, acá hay solvente solo y acá hay una solución. La solución se va a mover en este sentido, de derecha hacia izquierda.
y va a tender ahora a aumentar esta columna. La presión que tengo que hacer para igualar las columnas es la presión osmótica, ni más ni menos. ¿Cómo se calcula? Si ustedes se acuerdan de gases, presión por volumen es igual a N por R por T. Si la presión ahora es la presión de un líquido, es la presión osmótica, y paso el volumen dividiendo, número de moles sobre volumen es molaridad. Por R por T es la presión osmótica de una solución. De ahí surge. Y R es igual, 0,082 litro atmósfera mol Kelvin. Y acá lo tenemos en el ejemplo fisiológico. Si yo una muestra de sangre, glóbulos rojos que son anucleados, los someto a una solución isotónica, solución fisiológica, no pasa nada. Por eso a un paciente le puedo dar una administración de solución parenteral, es decir, colocarle un Avocat y directamente pasarle una medicación a través de la vena, si es solución fisiológica. No lo voy a hacer con agua destilada. ¿Está claro? Porque si lo hago con agua destilada, estoy en el segundo caso, una solución hipotónica. No hay solutos. Entonces, ¿qué pasa? El agua tiende a entrar. Entra hasta que la célula estalla. Produzco hemólisis. En cambio, en el caso contrario, si al glóbulo rojo lo pongo en una solución hipertónica, el agua tiende a salir, se deshidrata. Típico caso de una diarrea osmótica, por ejemplo, a nivel intestinal, en donde el agua sale y la materia fecal va a salir líquida, porque justamente las células se deshidratan. Lo mismo le ocurre a las plantas, chicos. Cuando es una planta, no la riego, ¿qué pasa? Comienza a tener de alguna manera necesidad hídrica y la vacuola que está en el centro de la planta se comienza a deshinchar. Entonces la hoja se marchita. ¿Está? Por ejemplo, para cerrar un poquito el tema, se prepara una solución mezclando 120 gramos de urea, vamos a anotar estos valores, así lo vamos haciendo. 120 gramos de urea, vayan calculando la masa molar de la urea, de paso, yo ya la sé de memoria, pero calcúlenla. 2 nitrógenos, 4 hidrógenos, carbono, oxígeno. En 216 gramos de agua, con una densidad de 1,16 gramos por mililitro y a una temperatura de 25 grados centígrados, es decir, 298 grados Kelvin. Ya hago el pasaje. Me pide determinar la presión de vapor, los puntos de fusión, de ebullición, la presión osmótica. Todo me pide. Los 4 puntos. Bien. ¿Calcularon la urea cuánto es? ¿La masa molar? Sí, 60. 60 gramos mol. Bien, entonces, calculo los números de moles de urea. 120 gramos dividido 60 me da 2 moles. Calculo el número de moles de agua. 216 gramos dividido 18 gramos mol, que es la masa molar del agua, me da 12 moles. Y ahora calculo la fracción molar. 2 moles de urea dividido 2 más 12, 14 moles totales, me da un séptimo. Y la fracción molar del agua es lo que me faltaría, ¿no? O sea, 6 séptimos. Porque la suma me tiene que dar 1. Si no lo calculo es lo mismo. ¿Está? Con esto ahora me voy a una tabla. Me dijeron que la temperatura es de 25 grados centígrados. Y acá tengo, fíjense, la presión en milímetros de mercurio de agua a una determinada temperatura. ¿Cuánto es? 23,8 milímetros de mercurio. Fíjense que lo que les decía, que la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? Bien. Presión de vapor de la solución. La fracción molar del solvente, 6 séptimos, por la presión de vapor del agua en estado puro, 23,8. ¿Cuánto me da? 20,4 milímetros de mercurio, es decir, 6 séptimos menos que la presión de vapor en estado puro. Fíjense que acá se cumple la ley de Raoult. Se abate o disminuye la presión de vapor de la solución. Ahora calculo la molaridad. ¿Sí? Moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Ya calculé los moles de soluto
Los kilogramos de solvente me los da el problema, me los da en gramos, lo paso a kilogramos, me da 9,26 moles por kilo. Voy a la tabla que teníamos hoy, ustedes lo van a tener en los problemas, y calculo la variación de la temperatura de fusión. 1,86 es la constante, por 9,26, que es la molalidad. Y fíjense que acá, kilogramo se va con kilogramo, mol con mol me quedan grados centígrados. La variación de la temperatura de fusión son 17,22 grados centígrados. Con lo cual, la temperatura de fusión de la solución es 0 grados centígrados, temperatura de fusión normal, menos 17,22 grados centígrados, es decir, menos 17,22 grados centígrados. Calculo la variación de la temperatura de fusión. Voy a la tabla. 0,512 grados centígrados por kilogramo sobre mol, por la misma molalidad, 9,26. Me da 4,74 grados centígrados. ¿Sí? Temperatura de ebullición de la solución, 100 más 4,74, 104,74. Si me piden estimar cuál es la escala líquida del agua, lo que hago es sumar 104,74 más 17,22. Es decir, va a permanecer líquida 121,96 grados centígrados, si me lo piden. Y ahora calculo a partir de la masa y la densidad, el volumen de la solución, que no me lo dieron en el problema. Entonces, la masa de solución, ¿qué es? 120 gramos de soluto y 236 gramos de solvente. En total, 336 gramos de solución. Como la densidad es una propiedad de la solución, paso el volumen multiplicando y eso me da 290 mililitros. Y ahora calculo la molaridad, 2 moles de soluto, dividido el volumen expresado en litros, me da 6,9 moles por litro. Entonces, la presión osmótica es la molaridad por R por T, 169,7 atmósferas. Fíjense que con eso tengo un problema que me resuelve todas las propiedades. Y esperen que vamos a pasar... Bien. Vamos a elegir función. Este es el programita. Les pido por favor que en lo que resta de la cursada usen este programa. Que le saquen jugo. ¿Sí? Porque lo vamos a usar. Y es más, lo van a usar para los parcialitos. No importa que lo hagan en cuenta. Yo quiero que usen el programa. Que les sirva. Entonces, vamos a soluciones. ¿Sí? Aceptar. Molalidad. Profe, ¿puede Calculaste ser la que el programa tarde en descargar? En descargar, no. Descargar se descarga al toque. Entonces debe ser algo en mi compu. Puede ser. Bueno, después veo. Porque descargar se descarga. Porque es un formulario de Excel, no tiene mucho. No es un programa de muchos kilobytes. Es sencillo. Fíjate, o descargarlo en otra computadora a ver qué pasa. ¿Sí? Vale. Bien. O pedíselo a alguno de tus compañeros que lo haya descargado y lo copias. Ya está. Que te pase el zip y lo copias. Bien. ¿Calculamos la masa molar? Sí, ya la calculamos. Entonces, ingrese los gramos de soluto. 120, ¿no? Bien. Ingrese la masa molar, 60. Ingrese la masa disolvente en kilos. Era 0,216. 9,3. ¿Sí? Lo que hemos calculado hoy. ¿Está claro? Fíjese que acá me calculó ya la molaridad. Bárbaro. Voy al inicio, elijo función, y ahora voy a coligativas, que todavía no lo usamos. ¿Sí? Y acá tengo una tabla que puedo elegir de la tabla. Entonces, vamos a calcular. Solvente. ¿Qué solvente usamos? Agua. Punto de fusión del agua. Igual los tengo. No me aparece acá, pero los puedo leer y buscar. Constante de fusión. Yo pues ya lo sé, 1,86. Punto de ebullición, 100. Constante de ebullición, 0,51. Calcular. Bien. Fíjense que acá me dio para 1 molar. Molar, perdón. Y acá lo puedo mover, ven, 2, 3, 4, 5, ¿está? Y si no puedo calcular la molaridad,
Otra estrategia. Masa de soluto dijimos 120. Masa molar 60. Masa 0,216. Y ahí me la cambió. Y es lo mismo del problema. Menos 17,2, 100,4 y acá me deja la líquida. Todo hizo, solito. No tuve que hacer nada. Yo recomiendo que este programa lo utilicen no para resolver los problemas, sino a medida que van costeando dificultades, ustedes plantéense problemas, lo utilizan y eso le da mecánica para después resolver los parciales. ¿Claro? ¿Sí? Con borrar celdas, Sí. arranco de vuelta. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Vamos acá. Bien. Les pido un favor, pónganme el presente en el chat, porque como hoy no tomo parcialito, no les voy a tener el presente. Agréguenlo en el chat ahora. Y como que Visa no traiciona, semana que viene sí tomo parcialito. Desde soluciones hasta acá. Seguramente va a haber dos problemas. Es lo más probable. Uno que sea solamente de soluciones y uno que involucre coligativas que también tiene soluciones en el medio, fíjense. Bueno. No sé si Alan ya le subió los resultados del parcial. No me acuerdo. No sé si lo subió. ¿Tiene alguna novedad ya? Del recuperatorio que se tomó, va. Sí, nos dio hoy. Bueno. Fíjense que fue igual que el parcial, el recuperatorio, no había, Y recuerden que esto, bueno, no modifica para los que no aprobaron o que no rindieron la instancia de noviembre, ¿no? Pero bueno, yo diría que traten de, poner ahora énfasis en esta segunda parte, que, a pesar que tiene algunos contenidos que se dan en forma transversal con los contenidos anteriores, pero que no nulifican poder seguir estudiando, ¿no? ¿Está? Bueno, ¿listo? Después les dejo la clase grabada y bueno, nos veremos el lunes que viene, ¿sí? Buen fin de semana y bueno, sigan adelante con la materia. Nos Chao, vemos. profe. Chao. Gracias. Chao. Hasta Chao, chao. luego.